El día de hoy vamos a hablar respecto a la huella ecológica y su incidencia en el ambiente y la salud. Y la primera pregunta que yo podría hacerme es, ¿qué es la huella ecológica? ¿Por qué trabajamos la huella ecológica? ¿De qué se trata la huella ecológica? Nos habremos dado cuenta que nuestro medio ambiente se está deteriorando cada día más. Estamos llegando a un momento en el que, por ejemplo, nuestros mares perdieron su sustentabilidad en el 2017. Si acaso no hubiera habido una forma de hacer un trastoque genético en el momento en el que estamos en el 2022, no sé si ustedes sabían que el 17 de noviembre nació la persona número 8.000 millones. Es decir, ya estamos con 8.000 millones de personas en el planeta. Es una cantidad muy fuerte, es una carga muy fuerte para el planeta ya. La sustentabilidad de nuestras fuentes de alimentación se está perdiendo. Nuevamente, repito, en el 2017 se perdió la sustentabilidad de los mares. Ya estamos depredando nuestros mares. Ya no se logran contener. Hoy por hoy tenemos también la huella ecológica, que también se conoce como huella medioambiental. Y es una forma de medir cómo nosotros estamos impactando sobre el planeta. Ustedes sabrán que muchas de las personas que son terratenientes tienen muchos cultivos, se está cultivando la tierra en grandes cantidades. Por ejemplo, en mi país, anteriormente más o menos el 40% del país donde yo vivo era montañas y selvas vírgenes. Estoy hablando hace 30 años. Hoy ya no hay ninguna selva virgen, al contrario, se han estado depredando todas las selvas que existieron y ahora se está sembrando palma africana o maíz. Realmente la superficie ecológicamente productiva necesita para producir muchos recursos que se consume una persona en particular. La semana anterior, la clase anterior, vimos cómo se necesita y cuánto necesita, por ejemplo, de agua para producir un kilo de carne. Vimos que eran 3.500 litros de agua para poder producir un litro de carne, un kilo de carne de res. En el caso de las personas que se dedican a las empresas, que tienen empresas, por ejemplo, una buena forma de poder medir su impacto ambiental podría ser la huella de carbono en medición y la huella hídrica. Son dos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque aunque digamos nosotros que no nos afecta, nosotros sí afectamos al planeta. Y en este momento vamos a hablar de la superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un individuo, así como la necesaria para absorber los residuos que genera. Ustedes o muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra salud o con el proceso que nosotros llevamos? Oigan, si nosotros, por ejemplo, no tenemos el control de la gasolina que consumimos, del agua que consumimos, de las emisiones de CO2, de la cantidad de vehículos que están emitiendo CO2, del gas que se está consumiendo en las empresas, que generalmente es lo que se consume para producir, de la electricidad, del transporte, del reciclaje, de la compensación ecológica, de los desperdicios que se producen. Esta huella ecológica, al ser medida, nosotros podríamos entrar en conciencia de cuánto daño le estamos haciendo a nuestro planeta. Digamos, algunos de ustedes posiblemente conozcan de los bonos de carbono. Hay una concesión de impuestos a las personas que demuestran que tienen, por ejemplo, un bono de carbono, que tienen una huella de carbono baja, llegando a cero. Digamos, ¿qué es la huella de carbono? Por ejemplo, para las personas que tienen empresas, que yo sé que en este momento hay unas personas acá con nosotros acompañándonos que son muy buenos empresarios, altos empresarios en México. Dentro de las empresas se puede medir cuánto carbono estamos nosotros provocando a través de la energía eléctrica, a través del combustible, a través del gas, a través de todo lo que ustedes ven en la huella ecológica, y podemos impactar de forma positiva. ¿Cómo se hace? Por ejemplo,
Una de las especialidades que yo tengo son estas: medir la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una condición de sembrar árboles para evitar generar tanta huella de carbono mes a mes o año con año y compensar, balancear esa siembra de árboles con lo que nosotros estamos consumiendo. Uno de los países que conozco que hace esto y lo hace muy bien de una forma muy sostenida y durante los últimos 20 años lo ha hecho extraordinariamente bien, por ejemplo, es Costa Rica. Costa Rica tiene una huella de carbono cero y por eso ellos reciben muchas regalías de parte de la Unión Económica Europea, porque sus bosques, en lugar de ir minimizando, van creciendo. Las personas descubrieron que con el hecho de ir sembrando árboles les iban a pagar cierta cantidad de euros por árbol anual y por supuesto tienen grandes cantidades de zonas de bosques donde ellos lo único que tienen que hacer es mantener los bosques sanos, mantenerlos rotando, porque también tienen una capacidad de rotación y ganan por madera y ganan por siembra de árboles como ustedes no se imaginan. Por ejemplo, también algunas empresas tienen un sistema de recuperación de energía a través de sistemas eólicos o sistemas eléctricos, que yo conozco varias plantas de Bimbo que lo hacen, y ellos, en lugar de tener una cantidad de energía de consumo, ellos están regresándole a la línea de transmisión energía y reciben ganancia a través de esto. Conozco muchos hogares en Costa Rica que hacen eso. Tienen sus celdas solares que durante la época o el momento en el que ellos no están utilizando energía, las celdas solares están produciendo energía y la están lanzando con unos contadores que se llaman contadores bidireccionales, que miden la energía que le están dando al sistema en lugar de la que están recibiendo, y en lugar de pagar, ellos reciben un dinero por la energía que están produciendo. En la producción de bienes y servicios nosotros deberíamos estar conscientes que estamos dañando todo nuestro sistema ecológico. Se está acabando el agua, se están acabando los bosques y con ellos el oxígeno, y por supuesto la temperatura de nuestro planeta está aumentando. Todo esto que nosotros estamos analizando impacta directamente en nuestra salud. Nosotros, por ejemplo, deberíamos tener de alguna manera una política de sembrar un árbol al año. Si nosotros sembráramos un árbol al año, imagínense ustedes, serían 8.000 millones de árboles sembrados en un año. Y por supuesto, esto edificaría nuestro planeta. Y además, no solo sería en nuestro lugar donde nosotros vivimos, podríamos ir a un bosque a sembrar un árbol y cuidarlo. Acá en mi país hay un par de hoteles que se dedican a sembrar árboles, siembran árboles y árboles y árboles. Y también conozco productores de azúcar que siembran árboles. Ellos están compensando de alguna manera el daño que se está causando a través de sus plantas. Esta condición, ¿de qué nos va a servir? Porque ¿cuál es la diferencia entre la huella ecológica y la huella de carbono? Pues la huella de carbono es únicamente la emisión de CO2. En cambio, la huella ecológica tiene todos los factores del estilo de vida que nosotros tenemos, emitamos o no gases de efecto invernadero, que son los que son nocivos para nuestro entorno. De tal manera que, ¿cómo vamos a poder nosotros reducir la huella ecológica? Primero, reduciendo la huella de carbono, porque la huella de carbono es la que más impacta. Digamos, bajar el consumo de energía eléctrica, bajar el consumo de combustibles, utilizar ahora coches eléctricos, cambiar el estilo de vida, consumir menos, desperdiciar menos. Hay 7 desperdicios, por ejemplo, en una planta hay 7 desperdicios que se pueden eliminar. Y con el fin de evitar o de limitar las emisiones de dióxido de carbono y reducir la huella ecológica, porque el dióxido de carbono es el que más impacta en la huella ecológica, debemos tomar en cuenta las siguientes condiciones. Y esto, si ustedes se dan cuenta, es casi lo que hace nuestra célula. Así es como actúa nuestra célula, es tan efectiva que de todo lo que nosotros le metemos, ella solo usa lo que necesita. Para poder cambiar nuestra huella ecológica es fundamental cambiar nuestro estilo de vida, y nuestros nuevos hábitos podrían incluir lo siguiente: reducir el consumo de carne, porque encima de todo, nosotros como seres humanos no éramos carnívoros, éramos omnívoros. De alguna manera nos gustó la carne y empezamos a consumirla, pero en realidad no somos carnívoros. Debemos darle reciclaje y una nueva vida a los materiales. Por ejemplo, todo lo que es PET, todas las botellas plásticas se pueden reprocesar para volver a producir nuevamente botellas, o
producir elementos que se usan en casa como escobas, alfombras, cobertores, incluso ropa. La misma ropa puede utilizarse, puede ser utilizada en el reciclaje. Optimizar el consumo de energía, es decir, utilizar lo menos posible y buscar una compañía que tenga energía verde. Por ejemplo, en España hay varias compañías de energía verde. Por eso es que España es el número 1 en generación de energía eólica. ¿Por qué? Porque ellos están generando energía verde. Incluso hay algunos países como Suiza y Suecia que aunque no tienen mares, ellos están metidos con la energía azul, que es una energía mucho más ecológica. Ni siquiera ocupan lugar en la tierra para poderla producir, están ocupando el mar con el movimiento del mar. Y hay otras fuentes de energía que son mucho más eficientes que la energía azul. Pero en fin, que son las condiciones, como les explicaba, de Costa Rica, que ellos venden mucha de su energía durante el día y en la noche solo consumen un poquito de lo que han producido y ganan en lugar de pagar. Esa es la energía azul. Debemos ser capaces de producir nuestra propia energía. En el caso de que quienes tienen empresa instalando placas solares en el negocio o quienes tenemos una vivienda, pues instalar en nuestras viviendas esas placas solares para producir energía, como lo que hace Costa Rica, y venderla. O sea, eso es posible. Y movernos de forma sostenible, es decir, si yo voy a ir a trabajar a un lugar, pues usar un coche eléctrico, producir mi propia energía y cargarlo con mi propia energía. Por ejemplo, es una forma de movernos de forma sostenible. O tener un vehículo que se mueva híbridamente, aunque estos ya no son muy adecuados por la condición que generan mucho CO2, el 50%, pero lo generan. Es decir, la idea es no producir nada de CO2. ¿Por qué es importante esta condición en nuestra salud? Pensémoslo, vean cómo objetivamente funciona. Si nosotros reducimos el consumo de carne, que es la que tiene muchos más problemas en nuestra salud, vamos a mejorar nuestra salud. Si reciclamos y damos una nueva vida a los materiales, que lo que hemos hablado muy continuamente, nosotros deberíamos evitar todos los alimentos procesados y embotellados, sea en cartón o en PET. ¿Por qué? Porque el cartón es un cartón reciclado en forma general. Y ese cartón pues trae mucha contaminación. En el caso del PET, cuando le pega el sol, generan unos ésteres, unos poliésteres que son cancerígenos a nuestra vida. Entonces, si nosotros no utilizáramos eso, no solo no se utilizaría tanta condición de petróleo para poderlo producir, sino que evitaríamos el cáncer. En el caso del consumo de energía, mientras menos energía nosotros consumamos, menos electromagnetismo vamos a tener en nuestra vida. Si estamos trabajando con una compañía verde, por ejemplo, que es como en España, los molinos, los generadores eólicos, pues ellos no generan tanto electromagnetismo ni tanto daño como lo hacen los motores de combustión interna para producir energía eléctrica, porque no producen CO2. Si producimos nuestra propia energía, estamos siendo autosustentables. Si las empresas montan tantas placas solares para poder utilizar esa energía en su producción, están disminuyendo no solo sus costos, sino están impactando menos al planeta en consumo de energía producida sea por producción con carbón o sea por producción por motores de combustión interna. Y la última, movernos de forma sostenible. Si nosotros estamos utilizando coches solares, pues, o coches eléctricos, estamos dejando de producir CO2 y nos estamos dañando menos a nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, todo esto va diseñado y definido para nuestra propia sustentación y para nuestra propia vida. Esta parte es sumamente importante porque nosotros necesitamos mejorar nuestra calidad de vida y necesitamos ser mejores siempre.